más peligrosos son los pitiyanquis que los yanquis. Es decir, ese grupo de venezolanos que le hacen el trabajo aquí dentro como una quinta columna, se lo han hecho siempre al imperio para que se adueñe de Venezuela como se adueñó, para que se lleve las riquezas que son de todos como se llevaron la mayor cantidad de nuestras riquezas, negándoselas a millones y millones, y esa es la causa fundamental de la miseria que se apoderó de nuestro país en el siglo XX, de la pobreza que cayó pero como una lluvia de meteoritos sobre este país, un país rico como el nuestro, habitado por la mayoría de su población en pobreza, en miseria. Ayer lo estábamos recordando, que cuando llegamos aquí, más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza. Y esto hay que recordarlo y demostrarlo con cifras y con hechos, ¿no? Porque andan por allí diciendo ahora, voceros de la burguesía, que hoy hay más pobres en Venezuela que cuando ellos gobernaron. Es una mentira del tamaño del sol, del sistema solar. Pero de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo, esa es una estrategia, ¿no? Entonces mucha gente termina creyendo que es verdad. Si no salimos nosotros a refutarlo y a demostrarlo a través de la batalla de las ideas, de los argumentos, demostrarlo, bueno, como hacen ustedes los científicos, matemáticamente. Matemáticamente es demostrable. La miseria en Venezuela, de cada 100 personas en 1998, más de 20 vivían en miseria, es decir, pobreza extrema. Y esa fue una de las causas históricas, sociales, económicas de la explosión que hubo aquí en el Caracazo, que fue reprimida por la burguesía utilizando a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales a plomo, a sangre y llama, en vez de atender al pueblo, que lo que pedía era oportunidades, aunque sea para comer, aunque fuese para comer, para medio vivir. Plomo, muerte y persecuciones. Así es que gobierna la burguesía. Y desde siempre ha sido así. Eso no es nuevo. ¿Por qué derrocaron a Cipriano Castro? ¿Quién lo derrocó? El imperio yanqui utilizando la burguesía criolla. A los grandes capitalistas, a los grandes banqueros y empresas transnacionales que aquí habían llegado en 1905, 1908, etcétera. Lo derrocaron. Y vino Juan Vicente Gómez, apoyado por los Estados Unidos, e instaló aquí la más férrea tiranía que haya pasado por esta tierra. Mientras los yanquis se llevaban nuestro petróleo. Y no pagaban casi nada. Y lo poco que pagaban no era para el pueblo, no, era para la élite burguesa que se beneficia, ¿no? Se benefició y ahí están sus grandes riquezas, producto del saqueo de un pueblo, utilizando como instrumento la tiranía, la dictadura, a veces disfrazada de democracia, como pasó en el siglo XX al final, pues al final del siglo XX, el pacto de Punto Fijo. Le negaron al país lo que del país era y es. Entonces estaba leyendo esto, buscando algunos datos sobre la economía, y para seguir empujando el camino de transición del modelo rentístico petrolero a un nuevo modelo económico. En estos años nosotros hemos dado pasos importantes en lo económico, que nos permiten continuar apoyándoles a ustedes, apoyando en primer lugar a los que han vivido en la miseria. Eso es sagrado. Dijo Cristo mi Señor: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino. ¿Ve? Eso es lo más sagrado. Los más pobres, los más necesitados, los que más han sufrido y los que más sufren. Eso es sagrado. Hoy en día, de más de 20% de miseria que había en Venezuela,
La última cifra, Jorge, llegan a 7. 7, es decir, de 100, más de 20. Era cerca de 21. En la pobreza más extrema, hoy todavía queda 7. Pero la reducción es, bueno, de 2/3, es decir, cerca de un 66%. Saquen la cuenta para que vean. Es decir, estos son millones de personas que han salido de la miseria en estos 10 años. Pero son millones, porque uno dice muy fácil, ¿no? De 20 a 7, pero ese 20 a 7 tiene su expresión social en millones de personas, millones de niños y de niñas que se morían de hambre, millones de mujeres, madres que sufrían hasta lo indecible viendo a sus hijos pasar hambre y ellas pasando hambre, viviendo en ranchos de lata y de cartón. De ahí venimos nosotros, en un país tan rico como este, con tantos recursos para generar riqueza y que ésta se distribuya por igual entre todos para que vivamos dignamente como lo que somos como seres humanos, ¿eh? La pobreza general estaba en cerca del 50%, la última medición está por 27%. Ahora todavía tenemos un trecho para llegar a cero. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. En este salón, ustedes saben, en este salón donde estamos, el Salón Ayacucho, aquí fue que se juramentó Carmona, se autojuramentó. Y ahí donde ustedes están sentados estaba lo más granado de la élite. Y allá afuera tenían no sé cuántas cajas de champaña, de la mejor del mundo, y whisky, fiesta. Y más allá en las esquinas la policía echándole plomos ya al pueblo y persiguiendo a los dirigentes sociales. Y este soldado hecho prisionero por allá. Y ellos aquí celebrando. Y gritaban, democracia, democracia. En una especie de aquelarre. Un aquelarre, en verdad. Ahí están los videos para la historia, el que quiera verlo. Un aquelarre. Y aquel señor ahí con una sonrisa diabólica, juramentándose él mismo. Y hablando de democracia. Y de un plumazo eliminaron Corte Suprema, Asamblea Nacional, los poderes del Estado. Y qué casualidad, hablando de la vivienda, mi querida amiga Judy, y ustedes, sectores profesionales, sectores medios, que ahora tienen acceso al crédito de la vivienda y de un vehículo sin ningún tipo de temores, a intereses bajos, con una banca responsable y con unas leyes que los protegen, y un gobierno que no se deja doblar la mano por la burguesía, porque aquí no gobierna la burguesía, pero cuando gobernó durante 24 horas, o creyó gobernar aquí, en este mismo salón, el primer decreto que emitió el gobierno de Carmona, creo que fue el único, no les dio tiempo de sacar más, ni de juramentar los ministros, salieron corriendo por esta puerta, por la puerta de allá atrás, cuando el pueblo empezó a rugir aquí mismo, porque es lo que ellos no han entendido. Este pueblo despertó, ya no es el pueblo aquel que dominaban, que engañaban, que manipulaban, y el pueblo dormía, dormía como Lázaro. Aquí llegó Cristo y dijo, levántate Lázaro y anda. Y aquí se levantó Lázaro, un pueblo, y ese pueblo anda despierto. Entonces, el primer y creo que único decreto de Carmona, bueno, además del que eliminó todos los poderes, hablando de democracia, ¿no? Eliminaron todos los poderes, es demócrata. Son los mismos que andan por ahí ahora, hablando de democracia y ofreciendo villas y castillos, disfrazados como el lobo, el cuento aquel de la Caperucita Roja, el lobo disfrazado de abuela, ¿no fue? De la abuela. Ven acá, Caperucita, ven, toma tu caramelito. Así andan por ahí ahora, el lobo.
¿Sí? Ahora, ese decreto, ese día decretaron el retorno a las cuotas balón. Está escrito ahí. ¿Alguien recuerda las cuotas balón? Los créditos aquellos a unos intereses altísimos, pero que además, ¿cómo es que lo llamaban? Los créditos indexados, que se iban acumulando intereses sobre intereses, y después la gente le prestaban 1 millón de bolívares y a los pocos años debían 20 y 30 millones de bolívares. ¿Y de dónde pagar? Hay gente que hasta se suicidó. Conozco casos. Aquí una señora, una vez que hicimos un acto cuando eliminamos nosotros por decreto, hace varios años, esos mecanismos perversos de créditos balón, así los llamaban, para vehículos, para vivienda, sobre todo a quién perjudicaban, a la clase media, porque el pueblo pobre no tenía, pero ni entraban en los bancos, que iba a entrar en los bancos un pobre, andaban por ahí rajuñando para medio comer. La clase media, los profesionales que sí iban allá bueno, aquí está tu crédito. Aquí una señora incluso me dijo, llorando, me dijo, ay, gracias, presidente. Una hija de ella intentó suicidarse. Afortunadamente no lo logró. Producto de la crisis familiar que se desató como consecuencia de las cuotas balón. Les quitaron la casa, les quitaron el carrito que tenían, clase media, mamá profesional, papá profesional, una hija señorita, entraron en crisis, se separaron y la niña desesperada, la sacaron de la universidad, no tenían para pagar, intentó suicidarse. ¡Cuánto dolor ha vivido este pueblo! ¿Producto de qué? De la aplicación perversa, diabólica, del sistema capitalista. Ese es el sistema de Judas, Hernández Beren, de Judas Iscariote, yo creo que es el promotor del capitalismo. Vendió al maestro, pues, por unas monedas. Y el primer gran socialista, para mí, Cristo, que vino a luchar por los pobres, por los sufrientes, y llegó a dar hasta la vida en la cruz para liberar al pueblo, y a demostrarlo a través de la batalla de las ideas, de los argumentos, demostrarlo, bueno, como hacen ustedes los científicos, matemáticamente es demostrable. La miseria en Venezuela, de cada 100 personas, en 1998, tras riquezas, negándosela a millones y millones, y esa es la causa fundamental de la miseria que se apoderó de nuestro país. En el siglo XX, de la pobreza que cayó, pero como una lluvia de meteoritos sobre este país, un país rico como el nuestro, habitado por voceros de la burguesía, que hoy hay más pobres en Venezuela que cuando ellos gobernaron. Es una mentira del tamaño del sol, del sistema solar, pero de tanto repetirlo y repetirlo y repetirlo, esa es una estrategia, ¿no? Entonces mucha gente termina creyendo que es verdad. Si no salimos nosotros a refutarlo, más peligrosos son los pitiyanquis que los yanquis. Es decir, ese grupo de venezolanos que le hacen el trabajo aquí dentro, como una quinta columna, se lo han hecho siempre al imperio para que se adueñe de Venezuela como se adueñó, para que se lleve las riquezas que son de todos como se llevaron la mayor cantidad de la mayoría de su población en pobreza, en miseria. Ayer lo estábamos recordando, que cuando llegamos aquí, más de la mitad de la población estaba en situación de pobreza. Y esto hay que recordarlo y demostrarlo con cifras y con hechos, ¿no? Porque andan por allí diciendo ahora